Muy buenas, bienvenidos a Canal DICET. Continuaremos con las clases de nivelación para ingreso a la FACET perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán. Recordemos, en las clases anteriores estuvimos viendo más que nada función lineal y función cuadrática. Aprendimos a graficar las diferentes formas de la función lineal y un ejercicio de análisis completo de función cuadrática. Haciendo especial hincapié en esto de función cuadrática en los problemas de aplicación, porque muchas veces en los exámenes se da un problema de función cuadrática donde se pide determinadas consignas que debemos interpretarlo gráficamente para poder obtener las respuestas. Bueno, ahora vamos a seguir con una unidad que se llama geometría. Entonces, vamos a hacer acá, yo ya estuve adelantando. Geometría. Bien, en esta unidad de geometría vamos a ver más que nada perímetro, superficie, teorema de Tales, propiedades de los ángulos. Y bueno, vamos a tener en cuenta algunos tipos de ejercicios para explicarlo. Más que nada porque algunas de estas herramientas fueron vistas en el secundario. Por ejemplo, en este cuadrito que yo estoy haciendo acá, lo que estoy tratando de hacer es las fórmulas de las figuras más conocidas y que le pueden llegar a aparecer en un examen. Es muy importante que esta hojita ustedes la tengan en lo que yo les llamaba machete. En algunos países les llaman chuleta, les dicen a esta hojita de fórmulas, donde ustedes tienen el conjunto de reglas y procedimientos para hacer cualquier tipo de ejercicio. Es muy importante que para las carreras de ingeniería, no solo de la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Tecnológica Nacional, la UNSTA, la UBA, la Universidad Siglo XXI, o sea, en cualquier universidad donde tengamos la carrera de ingeniería, nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar con una hojita de fórmulas o machete para tenerlas a mano siempre cada vez que ustedes quieran hacer los ejercicios. Bueno, muchas de estas cosas ustedes lo han visto en el secundario, incluso en la primaria se vieron, más que nada en sexto y séptimo grado, las fórmulas. Por supuesto que ustedes en la primaria, en la secundaria, les decían calcule el perímetro de superficie. Aquí se le va a pedir, pero muchas veces se va a trabajar con ecuaciones en este tipo de problemas, o incluso que ustedes los tengan que plantear. Entonces ahí es donde entra el nivel de complejidad para nivel universitario, ¿no? Entonces, recuerden, estas hojas, estas fórmulas que ustedes tienen, los van a tener que poner en una hojita aparte y tenerlas a manos para hacer los diferentes ejercicios. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el cuadrado que tiene los 4 lados iguales. El perímetro es 4 por L, donde L es el lado. ¿El lado en qué se mide? La longitud de un lado. Y un lado se mide en centímetros, en metros, en decímetros, milímetros. Entonces, para trabajar, son unidades de longitud. La superficie, o área, o sección, se llama esto, es lado al cuadrado. Si yo tengo un rectángulo, el perímetro, observe que este y este son iguales, y este son iguales. Es decir, que el perímetro lo puedo calcular como 2 por la base más 2 por la altura. Y la superficie, base por altura. También acá le vamos a agregar, porque yo creo que esta fórmula sí le puse en una de las clases de ecuaciones, porque algunas veces me pueden dar la diagonal. Y ahí se incluye lo que se llama el teorema de Pitágoras. La diagonal del triángulo, del rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de sus lados. Esto se llama teorema de Pitágoras. Bien. Para el triángulo, miren, en este caso es un triángulo rectángulo, el perímetro va a ser igual a la suma de los lados. Debemos entender que el perímetro es como si yo tuviera un hilo y pongo el hilo acá y lo rodeo con el hilo a todo el cuadrado y después lo extiendo al hilo y lo mido. Eso es lo que me da el perímetro para todas las figuras geométricas. Bien, la superficie del triángulo rectángulo, base
por altura sobre 2. Este es un trapecio, se le llama trapecio isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Y la base mayor y la base menor son dos caras que son paralelas. Y bueno, el perímetro, la suma de los lados, C más C, que sería 2C, más B y más B. B mayúscula y B minúscula. La superficie es B mayúscula más B minúscula por la altura sobre 2. Ustedes me preguntarán, y bueno, ¿pero qué es B mayúscula y B minúscula? B mayúscula se la reconoce como base mayor, B minúscula como base menor, y H es la altura. ¿Está bien? Entonces eso anótelo, yo no lo voy a poner acá como referencia. Ustedes sí lo deben poner porque, bueno, eso les va a servir para después acordarse. Aquí se refería con B mayúscula, B minúscula. Entonces escríbale la referencia acá. B mayúscula, base mayor, B minúscula, base menor, H, altura. Por supuesto, todas esas medidas se miden en unidades de longitud. Importante, siempre el perímetro me va a dar en unidades de longitud. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro. En cambio, la superficie me va a dar en unidades de área. Es decir, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. También aparece área, hectárea. Es una subunidad. Bueno, como nota les digo que una hectárea es igual a un hectómetro cuadrado para que ustedes lo tengan como referencia, porque puede llegar a aparecer en un problema. Bien. Bueno, tenemos acá el perímetro. Esta figura. Bueno, recordemos, el anterior se llama trapecio isósceles. Este se llama rombo, o como lo conocemos acá en Argentina, el volantín. En Tucumán también podemos así decirlo. Bueno, en otro país se les llama papalote porque se hace de papel y bueno, diferentes formas de nombrar este elemento que se usa mucho, digamos, lo usan mucho los niños. Todos hemos hecho volar un volantín. Bueno, tiene todos los lados iguales el volantín, tiene forma de trapecio, de forma de rombo, por supuesto, es un rombo. Miren cómo se parece este rombo a esta figura geométrica que tenemos acá. Esta tiene otro nombre. Bueno, el perímetro del rombo, como son los cuatro lados iguales, 4 por E. Miren cómo es igual al perímetro de un cuadrado. Si ustedes se fijan, el rombo es como un cuadrado, pero como que lo hice girar. Bien. La superficie del rombo, D mayúscula por D minúscula, dividido en 2. ¿Qué significa D mayúscula? Entonces ustedes ponen como referencia, D mayúscula se llama diagonal mayor del rombo y D minúscula se llama diagonal menor del rombo. Eso lo deben escribir acá, yo no lo escribo para no ocupar espacio. Bien, veamos el círculo. El perímetro es 2 por pi por r. Y también puede llegar a aparecer la fórmula del perímetro como pi por diámetro. Las dos fórmulas son válidas. El perímetro es lo que rodea al círculo. Bien, el radio es la mitad desde el centro hacia, digamos, la línea que tenemos acá, de la circunferencia o círculo. Y bueno, acá yo le puse R minúscula, pero puede ser R mayúscula. Bueno, pongamos así. O bien, si tenemos el diámetro, que es la distancia desde acá hasta acá. El diámetro es el doble del radio. La superficie del círculo. Pi por radio al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Tenemos acá esta figura geométrica que se llama paralelogramo. El perímetro del paralelogramo es muy parecido al perímetro de un rectángulo. Es 2 por C más 2 por B. Porque este y este son iguales, por eso pongo 2B. Y este son iguales, por eso pongo 2C. La superficie del paralelogramo es base por altura. O sea, es la misma fórmula que tiene prácticamente
Es la misma fórmula que tiene el rectángulo. ¿Lo ven? Bien. Tenemos acá. Uno dice, bueno, pero ¿qué pasa acá? Tengo un círculo, aquí tengo un círculo y aquí tengo otro círculo. Bueno, acá hay dos círculos. Bueno, este se llama sector circular. Le vamos a poner nombre, sector circular. Si yo quisiera saber el perímetro de este sector circular, el perímetro va a ser la suma de R más R, que sería esta línea y esta línea, más S. Y S es esta línea. Y esa S le llamaremos arco. El S se calcula como pi por alfa. Por supuesto, es importante que alfa esté en radianes. Es el ángulo, pero debe estar en radianes. Generalmente ustedes están acostumbrados a que el ángulo les dé en grados, entonces lo debo pasar a radianes. Bueno, ¿cómo se hace esa fórmula? Vamos a escribirlo acá. Cuando yo tengo, vamos a escribir aquí, si yo tengo pi radianes, eso representa 180 grados. Esto le va a servir para pasar de grados a radianes con regla de 3 simple. Bien, la superficie del sector circular es muy parecida a la superficie del círculo, es pi por radio al cuadrado por alfa, y aquí dividido en 360. O sea, yo lo que hice acá, ya pasé el ángulo a radianes. O sea que acá yo le indico que, por ejemplo, en este caso, está en grados. O sea, ya está puesto de alguna manera, no se lee bien, en grados. ¿Vamos? Bueno, a diferencia de acá que el S está, me exige que esté en radianes para que yo reemplace acá y luego reemplace acá. Perdón, no vamos a hacer con rojo para no confundir con eso. Viene para acá y después eso viene para acá. Bien, y bueno, veamos esta figura que es lo que se llama trapecio circular, porque tiene de alguna manera, miren, una forma parecida a esto, donde esto es como que sería B minúscula y esto sería B mayúscula y este serían los C, para hacer una analogía, pero obviamente la fórmula es diferente. Bien, bueno, si yo quisiera calcularle la superficie de este trapecio circular, le vamos a escribir la formulita. Vamos a ver acá. Es pi por alfa por el radio 2 menos el radio 1. Todo al cuadrado. Cada uno de estos elementos van al cuadrado. Aquí y aquí. Todo dividido en 360 grados. O sea, esto ya acá me permite trabajar con grados. O sea, yo si tengo el alfa en grados ya puedo reemplazar directamente. Aquí observemos, puesto R mayúscula, este es el radio 1, desde aquí hasta aquí. Y el radio 2 de acá hasta acá. Bien. Bueno, entonces ahí están las fórmulas del trapecio circular. Podemos escribir, observen que acá no le escribí el perímetro, pero el perímetro, bueno, vamos a escribir el perímetro de esta figura. Va a ser el S1 más el S2, que serían esto y esto, más la diferencia de los radios, R2 menos R1, el radio 2 menos el radio 1 me da esto, y todo eso lo deberé multiplicar por 2. ¿Cómo se va a calcular el S1 y el S2? Y bueno, el S1 es alfa
Perdón, acá me confundí. Aquí va el radio. Alfa por radio 1 y el S2 alfa por radio 2. Donde vamos a identificar que este alfa está en radianes. Para estos dos, ojo, el alfa en radianes. Entonces deberé usar esta regla de 3 simple para reemplazar en la forma. Bien, entonces recuerden, todas estas reglitas las tienen que tener anotadas en una hoja de fórmulas o hoja de procedimientos para trabajar con los problemas, porque yo voy a tener problemas de estos ejercicios y generalmente me los mezclan con ecuaciones en los exámenes. Bien, vamos a borrar y vamos a dar algunos ejemplos. Todas estas fórmulas también sirven para los ejercicios de problemas de sistemas de ecuaciones, ¿no? Ustedes, si van en los videos que tenemos en el canal, de la parte de ingreso, van a poder observar que se pueden usar para eso también. Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a ver. Bien, también le vamos a agregar, a ver, sí, vamos a hacer, por ejemplo, esta figura. Entonces tenemos el primer ejercicio, es la siguiente figura. Y ponen así: A, B, C, D, E, F, G, H. Me dice que calcule el perímetro de la figura A, B, C, E, F, H. Sería, lo voy a remarcar con azul, lo que me está pidiendo es A, B, C, D, E, ahí, ahí y ahí. Y bueno, por supuesto tengo que poner más datos, porque me da más datos, me da alguna información importante. Me dice que CD es igual a GH y es igual a 5x menos 1, que GF es igual a ED y es igual a 3x, que AB vale 34, que BD vale 25. Y me dice que esta figura A, B, D, G es un rectángulo, porque uno tiende a pensar, porque ahí está dibujado, parece que es un cuadrado, pero no es así.
¿Qué más me dice? Que el área de FGH es igual al área de CDE y es igual a 6 centímetros cuadrados. Entonces vamos a tratar de analizar esto. Veamos. Cuando acá me dicen que el área de FGH es igual al área CDE, me está diciendo que esto, el área de FGH, este triangulito, es igual al área de este triangulito. Vamos a poner FGH, es el triangulito que aparece así, y EDC es el triangulito que aparece así. Así, así, así. O sea que eso mide 6 centímetros cuadrados. Me dice que CD es igual a GH, que esta de acá es igual a esta, que GF es igual a ED, que esto es igual a esto. Entonces de ahí de alguna manera vamos a poder usar esa información. ¿Por qué? Porque si yo tengo un triangulito y acá me dice, por ejemplo, GH que vale 5x menos 1, esto, y esto que está acá vale 3x, y aparte me dice que el área de esa figura geométrica vale 6 centímetros cuadrados. Entonces podré escribir, si voy a mi hoja de fórmula, podré escribir las fórmulas del triángulo. ¿Cómo era la fórmula del área? Era base por altura sobre 2. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora tengo que reemplazar directamente. Donde dice la base pongo 6, me olvido de las unidades para no confundirme. Donde dice B pongo 3x, donde dice h pongo 5x menos 1 sobre 2. Paso multiplicando, me queda 12, 2 por 6, 12, distributiva, 3 por 5, 15, 3x por 1, 3x, y luego paso restando el 12 para el otro lado y me queda una ecuación de segundo grado. Y si ustedes se fijan, para resolver esta ecuación de segundo grado lo resolvíamos con Bhaskara, la formulita de Bhaskara, y yo voy a escribir directamente los resultados para esta ecuación. Tenemos, vamos a ver, x igual a 1 y x igual a menos 4 quintos. Bien, entonces observemos acá que x vale menos 4 quintos. Hay que tener cuidado con ese valor negativo, porque si yo pongo menos 4 quintos acá, miren acá, 5 por menos 4 quintos me va a dar menos 12 quintos, es decir, va a ser negativo. O sea que esta opción no es posible. Lo vamos a tachar. ¿Por qué? Porque el lado de una figura geométrica no puede ser un número negativo. Entonces, bueno, cuando yo ya tengo el valor de x, podré reemplazar en cada uno de los lugares. Miren acá, va a ser 5 por x menos 1, y el otro es 3 por x. X vale 1. Entonces calculo, 5 por 1 es 5, menos 1 es 4, 3 por 1 es 3. Estos son centímetros. Entonces ya teniendo el valor de todo eso, podría calcular el área de la figura, el perímetro de la figura, porque me dicen que calcule el perímetro. El perímetro va a ser, desde A hasta B vale 24, más, desde... bien, hay que calcular porque tengo BD, pero yo quiero desde acá hasta acá. Entonces, si yo tengo este pedacito y tengo todo esto, puedo restarle esto para obtener esto. Vamos a escribir eso. Más BC más S, y lo vamos a hacer en otro cálculo eso, más FE más FH
más AH. Y aquí vamos a notar que AH es igual que CD, porque decían que este era un rectángulo. Entonces, AH es igual a BC. Entonces, esto y esto van a ser iguales. Bueno, empecemos a calcular, por ejemplo, el segmento BC. Va a ser la recta del segmento BD menos CD. El segmento BD vale 25 y el segmento CD vale 4. 25 menos 4 es 21. O sea que ya tengo esto y tengo esto. Veamos el segmento FE. El segmento FE va a ser la recta del segmento. Observen, si esto es AB, esto también es igual. O sea que el AB es igual. Va a ser entonces el segmento AB menos el segmento ED menos el segmento FG. O sea, este pedacito va a ser la recta de todo esto menos este y menos este. Pero este y este son iguales. O sea, estos dos valores son iguales. Entonces tengo el segmento ED. El ED sí lo tengo, vale 3 centímetros. Entonces, reemplacemos y son iguales. Estos dos. Y el segmento AB también lo tengo, que vale 34. 34 menos 6 es 28. Bien, va teniendo forma este ejercicio. Entonces ya hemos calculado el FE, el S y el FH me faltan, que son las hipotenusas de los triángulos rectángulos. Entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Yo quiero saber este lado, que sería el EC. Bien, desde acá hasta acá es el valor de ED, que vale 3, y desde acá hasta acá es el valor de C, que vale 4. Entonces, si puedo calcular el segmento EC con el teorema de Pitágoras, EC al cuadrado es igual a 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado. Me queda 9 más 16. Es 25. ¿Está bien? Entonces, ahora tengo que despejar el valor del segmento EC. Entonces el cuadrado pasa como raíz y me queda 5. Bueno, hay que tener mucho cuidado, después lo van a retar a ustedes, alumnos, cuando ya estén cursando la carrera. Eso de decir el cuadrado pasa como raíz no se lo dice. En realidad van a ver la herramienta que se llama valor absoluto, nada más que bueno, acá lo trabajamos como a nivel secundario, pero ya van a ver que a nivel universitario no se permite decir que el cuadrado pasa como raíz. Bien, entonces ya tengo el valor de EC, que es igual al valor de FH, porque eran triángulos rectángulos y eran iguales estos dos triangulitos porque tenían la misma área. Entonces reemplazo 24 centímetros más BC, que vale 21 centímetros, más EC, que vale 5 centímetros, más FE, que vale 28 centímetros, más FH. Vamos a ver. FH es lo mismo que C, que sería 5 centímetros. Y más AH, que sería el mismo valor que BC, 21 centímetros. Entonces ahí ya tengo para sumar. Vamos a hacerle suma.
Vamos a sumar 24 más 21 más 5 más 28 más 5 más 21. Me sale 104 centímetros. Vamos a ver, perdón, acá me piden. Vamos a ver, primero pongamos el resultado, que me da acá un poquito diferente. Vamos a ver acá. Entonces, me sale 104 centímetros. Bien. Tengo este 28. Tengo este y este. Tengo 21. Acá este 24 me está saliendo diferente. A ver, sí, 34. Miren, yo puse 24. Ahí. Entonces me va a dar 10 más. 114. Muy bien. Bueno, observen que cómo está sucediendo lo que yo les decía. Bueno, puede ser un ejercicio de examen es decir, esto ya no se manejaba a nivel secundario, donde simplemente me pedían calcule el perímetro, calcule la superficie rayada, sombreada. Esto es un ejercicio donde tenemos la aplicación de diferentes herramientas, o sea, tenemos del perímetro y superficie, pero tenemos ecuaciones, tenemos la fórmula de Bhaskara para resolver la ecuación de segundo grado, tenemos triángulos rectángulos resolviendo con el teorema de Pitágoras. Es decir, es un ejercicio de aplicación donde ustedes usan diferentes herramientas. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy con respecto a la clase de geometría. En la próxima clase seguiremos dando ejemplos de estos para que ustedes tengan bien practicado este tema. Y bueno, les doy muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.